Y por supuesto nosotros queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Pauli Béjar, que ya está aquí con nosotros como todos los martes. Pauli, bienvenida. Mi mente es un laberinto. Una vez más, mi querida Gaby, me encanta esa canción elegida por usted. Muchas gracias. Bienvenidos al segmento de Mentes, nuestros queridos radioescuchas, una vez más aquí, hablándoles desde el micrófono de la rumbera para hoy topar un tema, ya que en Ecuador estamos viviendo una ola de despidos en el sector público. Y según estos datos recientes, miles de familias están atravesando no solo una crisis económica, porque el empleo, el desempleo, los despidos también generan una crisis emocional y de identidad. Porque fíjate que no solamente es la pérdida de los ingresos, sino también de la rutina, de los vínculos, del sentido y de la seguridad. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña un invitado especial. Su nombre es Fran Tufiño, él es un coach empresarial y nos va a hablar cómo transitar este momento. Querido Franz, bienvenido. Muchas gracias, Pauli, muchas gracias a todos y un gusto a la audiencia de Rumberos estar aquí. Bueno, quisiera contarles un poquito de mi trayectoria rápidamente. Yo me he dedicado los últimos 30 años a construir redes celulares. De hecho, les cuento que yo fui el director de proyecto de la red de Claro 2 veces. ¡Ay, qué bien! Y bueno, he podido construir redes en Chile, en México, y actualmente me dedico al coaching empresarial porque considero que los emprendedores son finalmente ese motor que mueve a cualquier país. Mi querido Franz, justo esa es la visión que queremos dar hoy día. Yo, evidentemente, desde mi parte de la psicología clínica, quiero abordar un poco esta dimensión emocional del desempleo. Y Franz, desde su visión de coach empresarial, vamos a tratar de dar una visión de lo que es de la crisis a la acción, cómo poner estos puntos de qué hacer ahora una vez dado. Quiero contarles a la audiencia, voy a sacar una confesión. Cuente. Bueno, yo tuve una crisis similar así hace, van a ser 2 años ahora en noviembre. ¿Ya? En un lugar en el que trabajaba, pues decidieron prescindir de mis servicios por situaciones de horario. Esto después de 24 años y medio de estar allí. Este gesto que tú has hecho es el que sentí emocionalmente, sí, ¿no? El que aquí en el pecho me hizo ¿cómo? Sí, claro. Y uno de pronto se siente hasta traicionado, ¿no? Emocionalmente sientes un huracán de sentimientos también. Malagradecidos. Mentalmente haces un montón de conclusiones también, ¿no? Digamos, de alguna forma, el recurso de estar formada en psicología clínica y de no haber dejado de lado mi consultorio particular y tenerlo como una meta en el futuro, este era mi proyecto de vida, hizo que después de que lloré, sufrí, estuve aplastada en el suelo, diga, ok, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Y me enfoqué en esto y la verdad fue algo que ha sido bastante, es 1 año, 10 meses y yo estoy en otra historia, totalmente en otra historia, ¿sí? Pero el duelo laboral, hemos hablado ya de duelo aquí en Dementes y sabemos que el duelo es una pérdida. Así es. ¿Ya? Y que su etimología incluso dice doler, o sea, te duele. El duelo es inevitable que te duela. Las personas a veces dicen, es que no quiero que me duela. El no querer que algo nos duele, el querer controlar una emoción, no es transitarla. Y al transitarla es cuando la soltamos, cuando la controlamos. Es como seguirla teniendo en la palma de la mano y cerrar la mano durísima, pero sigue ahí. Claro. ¿Ya? En cambio, abrir la palma de la mano es permitir que el viento se vaya llevando. O sea, es importante atravesar esa tristeza, ese sufrimiento. Uno tiene que darse el permiso de sí, me siento, hoy me despidieron, sí, está bien sentirme enojado, sentirme frustrado, sentirme triste, sentirme preocupado y asustado, ¿no?
¿Cuánto tiempo debe durar ese duelo, Pauli? Ok, como todas las situaciones en duelo, es muy importante saber que cada situación es personal, es individual. Perfecto. Es distinto, por ejemplo, una certeza, algo que había en mi cabeza es, yo no, entre comillas, debería perder mi lugar seguro y mi salario seguro, porque tenía un hijo, en este momento sigo teniendo el hijo, solamente en ese momento estaba en tercer curso. Y entonces una certeza en mi cabeza era, tiene que terminar la escuela por lo menos, ¿ya? Entonces, claro, como tú dices, estas emociones, estas preocupaciones estaban en la cabeza, porque es una pérdida real que genera un proceso parecido al duelo por una muerte o por una separación. Entonces, tienes estas fases. Sí hay una fase de negación, hay una fase de rabia, de tristeza, de miedo, y el transitar esas emociones lo que nos permite es llegar a la aceptación. No todos lo viven igual. El enfoque es que este sea un camino de transformación, ¿ya? De transformación. Yo recuerdo, esto fue un miércoles, y yo recuerdo que el viernes que abrí los ojos, porque entonces mi horario de trabajo era de 7:20 de la mañana ya en el lugar a 2 de la tarde. Y yo me acuerdo que abrí los ojos el viernes y me pregunté, ¿y qué se hace con las mañanas? Después de 24 años y medio, ¿Y ahora dije, Dios mío, ¿qué se hace? Es ese cambio de rutina, ¿de acuerdo? Ahora disfruto muchísimo otro montón de cosas. Esta mañana estuve en el yoga, etcétera. Pero sí hay una ansiedad por el futuro que puede generar insomnio, que puede generar una sensación de vacío. Hay obviamente unos desajustes familiares. Recuerdo que la primera pregunta que me hizo mi hijo cuando les conté es, ¿y yo puedo seguir en el colegio? ¿No? Entonces, y también, y algo en lo que pongo un ojo y una alarma, es porque justamente una persona con la que estuve recién conversando, y que esta persona esté en el sector público, me decía que algo que ella está viviendo, ella no está desempleada, fíjate, ¿ya? Pero lo que ella está viviendo es una amenaza constante, es como caminar por un camino en donde las minas fueran a explotar, porque ella dice que cada cierto tiempo llegan los mails diciendo, usted ya no contamos más con sus servicios, entonces ella vive pendiente de eso. Esta es una ansiedad que genera el futuro, pero esto puede generar una duda de uno mismo, la baja autoestima. Yo ya no sirvo para algo, yo ya no me va a contratar nadie, no soy suficientemente sabia, no tengo suficiente experiencia, o ya estoy muy vieja, qué sé yo. Y esa es una de las cosas que yo quiero dejar antes de darle la palabra a Franz, es que esto genera el motor de la duda, puede generar una situación más problemática frente al desempleo. Yo me acuerdo que les dije a mis hijos, ok, tengo 24 años y medio más de experiencia, de conocimiento, de aprendizaje. Y esto es algo que le diste otro enfoque. Exactamente. Claro. Sí, porque cuando tú me decías esto de cuánto tiempo falta, no sabemos. Es normal sentir dolor por la pérdida de trabajo, reconocerlo no es una debilidad, pero es el primer paso para transformarlo. Perfecto. Vamos a hablar de la transformación. Eso, tenemos que irnos a una pausita comercial para irnos de largo con mi querido Fran y que nos cuente esas herramientas importantes para poder reivindicarnos, ¿no es cierto? O reinventarnos para poder superar esto después de un trabajo, ¿no? Y de pronto también descubrir herramientas o habilidades que nos permitan tener un negocio, ¿de acuerdo? Excelente. Así que usted puede interactuar con nosotros al 096 35 25 390. Antes, permíteme decirte que en Ferroman Beauty Studio transformamos tu belleza con profesionalismo, ética y calidez. Nos hemos formado en las mejores academias del mundo para ofrecerte técnicas avanzadas en estética facial consciente y micropigmentación. Con 20 años de experiencia y más de 11 años realzando la mirada a más de 6,000 personas dentro y fuera del país, garantizando resultados bellos y naturales. Nuestro trabajo es totalmente personalizado. Estamos en Cumbaya. Reserva tu cita hoy mismo a nuestro WhatsApp al 09 68 69 74 78 y descubre la mejor versión de ti. 09 68 69 74 78. Síguenos en Instagram, TikTok y Facebook como @FerromanEcuador. Son exactamente las 11 de la mañana en punto y seguimos conversando con la Pauli y con Franz. Tenemos mensajes que nos llegan para ustedes, chicos. Y dice lo siguiente, vamos a ver desde abajo para arriba. Quería preguntar a Franz,
Hoy en el programa de Mentes, ¿por qué deberíamos tener una reunión de coaching cuando pasamos por esas pérdidas? O si se puede anticiparlo antes de perder empleos. Excelente, muchas gracias por esas preguntas. Creo que voy a empezar por la segunda. Si uno debería empezar a trabajar antes de perder un empleo. En las generaciones antiguas nosotros solíamos tener un empleo y ese duraba toda la vida. Sí. Hoy en día la variación o la capacidad o lo que va a suceder en tu vida profesional durante tu vida va a ser muy diversa. Muy cambiante. ¿Sí? Muy cambiante. Entonces yo creo que hoy en día deberíamos estarnos preparando todo el tiempo y tener un plan de desarrollo profesional. No esperar a que nos quedemos desempleados para comenzar a pensar en qué es lo que vamos a hacer en nuestro futuro. Eso respecto a la segunda pregunta. Respecto a la primera, ¿por qué tener un coach de negocios empresarial? Yo me dedico especialmente al coaching de negocios y ayudo a las personas que quieren tener o emprender un nuevo negocio o a personas que ya tienen un negocio pero están estancadas. Es como cuando tú quieres correr una maratón. Si lo quieres hacer solo te vas a demorar mucho tiempo y hay técnicas y estrategias que no conoces. En cambio, si contratas un entrenador, lo vas a hacer mucho más rápido y mejor. eficiente. Exactamente. Esa es la razón. Hola amigos, muchas gracias por este tipo de temas, es importante. Yo actualmente estoy sin trabajo, dice esta persona, que me ha ocasionado un factor de riesgo psicosocial y en algunos casos te da angustia y desesperación. Cada día ves el calendario y ves que pasan los días y más si pasas de los 40 años. Ciertamente esta es la parte emocional de la que estábamos hablando y junto con la respuesta que daba antes Franz, la verdad es que a mí me salvó el tener el plan B. El tener el plan de tener mi consultorio, pero ciertamente la sensación unida con esta carga social de que la edad ya hace una diferencia, yo les recomiendo siempre, así como tener esta parte de la posibilidad profesional, es siempre escribir cuáles son las listas de sus habilidades, cualidades, cuáles son sus mejores aptitudes, qué hacen ustedes que es mejor para ustedes, porque esto va a ser incluso la forma en la que se pueden hablar de ustedes mismos para en una entrevista de trabajo, ¿sí? Poder decir yo soy buenazo en hablar en el público, yo soy, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de esto? Y que le cuesta a las personas reconocer, entonces eso les invito a hacer como ejercicio. Una pregunta adicional, justo lo que dijo la Pauli, los que se quedan también peligran con quedarse sin trabajo en la próxima ola de despidos, además de ver las mesas y las sillas de los compañeros vacíos sin poderles hacer despedida porque les anuncian minuto antes de terminar. Ese es un tema muy traumático, porque ya se conchaban todos los del sistema, los de seguridad, y es horrible porque llegas tú y rato menos pensado te llaman, te bloquean la clave, te cierran la puerta. Ciertamente, no sé si sea ilegal, pero es totalmente traumático. Te dan una caja y te fuiste y no te dan chance a nada. ¿Sabes qué fue? Es justo un poco también lo que dice Frank, como cambian las cosas en el tiempo. Yo no recuerdo una experiencia así antes, pero esta vez, después de tanto tiempo, fue así. Fue el guardia al lado y enseguida el bloqueo de los sistemas. Yo sabía ya que había pasado con otros colegas, entonces regla de oro fundamental, no tomarlo personal. ¿Sí? Ya sabemos que este es un poco el protocolo de recursos humanos, las personas de recursos humanos tampoco lo están haciendo dirigido a usted, entonces regla de oro fundamental para su autocuidado emocional es no tomarlo personal. Muchas gracias, Pauli. Quisiera compartir algunos datos para que nos ubiquemos de lo que está pasando en el Ecuador. Somos 18 millones de habitantes. Y la población económicamente activa, es decir, los que podrían trabajar son 8.500.000. Pero resulta que los que tienen un empleo adecuado apenas son 3.300.000. ¿Qué significa empleo adecuado? Significa que están ganando el salario mínimo o más. Ya que no están que no están subempleados. Subempleados, okay, exactamente. Entonces, primero hay que aterrizar de que en el Ecuador desde hace muchos años tenemos un problema gravísimo, porque aproximadamente el 60% de la población o está en un estado de un empleo inadecuado o subempleado o está en desempleo. Así es. Sí. Entonces creo que tenemos que en ese sentido ver que tenemos todos los ecuatorianos un gran desafío por delante. ¿Sí? Hoy en día... O sea, independiente del momento, dices tú. Independiente del momento. Tenemos que tomar cartas en el asunto de una manera seria.
¿sí? Muy bien, entonces quisiera entrar un poquito en materia de qué hacer. Vamos a ver, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ocurre esta situación de un desempleo? Y esto que voy a decir también es importante para quienes están empleados. Lo primero que tengo que hacer es definir cuál es mi situación actual. Es decir, cuáles son mis recursos, qué habilidades tengo, qué contactos tengo, cuál es mi pasión, cuál es mi situación financiera actual. Porque ya en una situación de riesgo, claramente que no puedo tener deuda mala. Más bien tengo que hacer todo lo posible por deshacerme de esa deuda mala en el menor tiempo posible. Ya. ¿Sí? Ese como primer paso. Sentarte Tema a hacer deudas. una radiografía para ver dónde estoy, qué tengo y qué debo desechar. Que es una habilidad que necesitamos incorporar. La habilidad del manejo financiero, de la inteligencia financiera, es una habilidad que necesitamos incorporar. Porque aquí hay dos factores que les veo muy graves, el factor psicológico y el factor económico. Así es. ¿No? O sea, son las dos cosas que se agravan, ¿no? O sea, que las que te pueden matar o enfermar. Exactamente. Pero para tomar decisiones debes de estar bien aterrizado en tu situación actual, ¿no es Así cierto? es. Hay personas Tema que de no deudas. tienen esa limpieza de saber cuánto tienen de ingresos y cuándo tienen de egresos. Y cuando se ponen a hacerlo en el papel se dan cuenta que tienen más egresos que ingresos y ahí viene la deuda mala que dice el... Una de las grandes falencias que tenemos, no en Ecuador, sino en Latinoamérica, es que nunca nos ayudan a entrenar nuestra inteligencia financiera. Claro. Y eso es fundamental como para tomar buenas decisiones. Perfecto. Así que bueno, no sé si lo puedo mencionar, yo tengo un podcast que doy tipos de información. No, no de lo esta. puedes mencionar. No, mentira. No lo voy a mencionar. Claro que Con sí lo puedes. confianza. Con Claro que sí. confianza. Yo tengo un podcast que se llama Proyectos Brillantes y en el episodio 3 le dedico al tema de inteligencia financiera. Les recomiendo a nuestros rumberos, si tienen curiosidad en desarrollar esa habilidad, que lo escuchen, porque es el resumen de muchos cursos y Chévere. muchos Me seminarios. parece en súper los lindo que- porque siempre hemos estado mencionando libros, podcasts, la gente se tiene que educar. Así es, y la inteligencia financiera es algo que necesitamos desarrollar en el Ecuador. Muy bien, entonces ya sé dónde estoy. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y para decidir qué es lo que voy a hacer, un ejercicio que yo recomiendo es ponte a pensar en cuál es tu vida ideal. Es decir, qué nivel de ingresos te gustaría tener, dónde te gustaría vivir, Ujú. cuántas horas de trabajo quisieras estar dedicándole a la gestión laboral y temas así, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es importante saber a dónde quieres ir, porque si no, uno está a la deriva siguiendo los caminos que le definen su empresa o sus amigos o otras personas, pero creo que aquí hay un elemento fundamental que tal vez Pauli nos puede reforzar, que es el hacerte responsable de ti mismo, ¿sí? No es el gobierno, ni siquiera es recursos humanos. Tu educación tampoco depende del Ministerio de Educación, depende exclusivamente de ti. Entonces tienes que tener, lo que recomiendo es tener una actitud responsable con tu futuro. Claro, uno debe tener un horizonte y un camino, ¿no? Que Pero es ¿tú justamente crees? lo que quiere uno alcanzar. En la Pero vida. en esta pregunta que tú haces, Franz, ¿y habrá alguien que te diga, porque yo creo que todos nos proyectaríamos a tener dinero o Claro. cierta comodidad económica o cierta holgura o ciertos bienes, en esta pregunta que me parece importante como guía, pero ¿tú has tenido alguien que te diga, yo no quiero tener dinero? Es que curiosamente hay personas Que priorizan otras que cosas. priorizan otras cosas. Puede ser, ¿no es Ok. cierto? Sí, que priorizan su tiempo, por ejemplo, Sí. ¿no? Que me alcance para vivir bien. Su formación, su no sé, si tienen Lo que tú estabas diciendo ahorita, esta historia de alguien que puede dejar un buen empleo por irse a hacer una maestría. por ejemplo. Ok. Sí, lo que te permita una vida digna en lo que para ti representa una vida digna. Sí, habemos personas que necesitamos un nivel bajo y con eso estamos bien. Hay otros que necesitan un nivel medio y hay otros que necesitan muchísimo, ¿no? En realidad no hay lo que para ti esté bien, lo que para tu calidad de vida esté bien. Hablábamos de esas construcciones, ¿no es cierto? De esas viviendas. Gente que tiene mucha capacidad de plata, pero decidió irse al campo a ayudar a otra gente, ¿me entiendes? Entonces depende Exactamente. cuáles son tus prioridades de vida. Depende de tus prioridades de vida.
Bueno, estoy entonces en este punto en donde necesito definir 3 caminos. Evoluciono en el campo en el que me encuentro actualmente, es decir, si soy contador, sigo de contador, o cambio a o me muevo hacia un lado. Ahora quiero ser gerente financiero. Ah, buena pregunta. ¿Sí? ¿Hacia dónde vas a construir tu futuro? O el tercero, reinvención total. ¿Sí? Y qué duro tomar esa decisión, porque uno de pronto piensa, voy a botar a la basura tantos años de experiencia en contador. Sigamos en ese ejemplo, para después dedicarme a hacer, no sé, redes sociales, digamos, o dedicarme a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con contabilidad, ¿no? Y uno de pronto, como ser humano, sí puede llegar a pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a desperdiciar mi tiempo y botar a la basura tantos años de experiencia, ¿no? Aquí tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta que la automatización, la inteligencia artificial está avanzando a pasos gigantescos y muchos de los empleos que existen hoy en día van a desaparecer. De todas maneras. De todas maneras. O sea, de todas maneras eso es hay lo que apunta el reinventarse. futuro, sí, ¿no? Y lo curioso para las nuevas generaciones es que los empleos del futuro todavía ni existen. Entonces, necesariamente nos vamos a tener que estar reinventando muchas veces en la vida. Esa es la realidad en la que vamos a vivir en el futuro. Cortamente, ¿cómo me reinvento? Muy bien, yo voy a hablar específicamente del tema de emprendimiento. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el camino que yo les propongo? Debo partir con un propósito, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, creo yo, vino para hacer algo en este mundo. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, una vez que tengo claro mi propósito, defino un objetivo. A 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que quiero lograr en el futuro? Y luego hay una herramienta que manejamos los coaches empresariales que se llama mapa ágil de negocio, que básicamente es una planificación estratégica muy básica en donde defino cuál es mi cliente, qué problema tiene, cómo puedo resolver sus problemas, cuál es mi diferenciador, qué es lo que a mí me hace diferente, y entonces comienzo a desarrollar algo que se llama una prueba inmediata de vida. Pruebo. Las grandes empresas como Procter & Gamble han desarrollado sistemas en donde no hacen inversiones en fábricas para presentar a la comunidad un producto. Tienen un sistema que se llama prueba inmediata de vida. Lo prueban casi que en teoría con su cliente objetivo. Y cuando el cliente objetivo le dice sí, me gusta, satisfago, creo lo que se llama un producto mínimo viable, que es un producto con buena calidad o un servicio, pero que todavía no está totalmente listo, pero ya se puede vender. Yo te escucho y me puedo imaginar eso desde en los pasteles hasta en la tecnología. Para todo. Claro, para qué todo. chévere, Para todo. Muy Sí. bien. Fíjate que en el Ecuador somos uno de los países que tenemos mayor cantidad de emprendimiento. De toda Latinoamérica somos los más emprendedores. Desde Pero el juguito de naranja de la esquina hasta las velas, ¿no? Cuando fue los apagones. Exactamente, pero nos falta una metodología, nos falta algo que nos ayude a aumentar la probabilidad de éxito y además ir en una dirección que no sea lo básico, que no sea solamente el restaurante, que no solamente sean los servicios básicos, sino que sean servicios más elaborados, más complejos. Y quisiera mencionar algo que es fundamental. Tenemos que estar aterrizados en dónde estamos. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de nuestro Ecuador? Les pregunto, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas o comparativas? ¿Qué es lo que tiene este país que no tiene ningún otro? Chuza. Ya, ¿qué tiene? La fruta. El agro, el campo, o vamos al talento humano. Tenemos la biodiversidad, ¿no? En un área muy pequeñita tenemos mucho. Somos patrimonio cultural de la humanidad. Quito, lo que encontramos aquí en Quito no hay en ninguna otra parte del mundo. Tenemos unas Islas Galápagos que son un lugar extraordinario. Tenemos, y yo lo digo con cierta autoridad porque viví 12 años en México, tenemos un potencial turístico impresionante que no estamos explotando. Tenemos muchísimas cosas que las podemos debemos explotarlas y las podemos ir explotando contigo a través del tiempo, mi querido Franz, porque se nos viene el tiempo encima. Hay muchísimas cosas de las que hablar, cómo mejorar la vida, muchos proyectos, muchas ideas para dar a la gente de aquí en muchos martes más. Sí, y nada más para terminar, acá dice un mensaje para Franz. Me parece muy importante concentrarse en las habilidades que uno ya tiene, Eso. no desarrollar cosas que no saben hacer porque le tomará mucho tiempo.
Entonces, para cerrar este segmento, queremos dejar una semilla importante. Si perdiste tu empleo, no perdiste tu valor. Sí, esto es justamente estar en cuenta de que valemos, no es el fin, puede ser un nuevo comienzo. Te agradezco mucho, Franz, tus aportes, tu participación el día de hoy, y queremos mencionar que va a haber un webinar próxima semana, les voy a contar luego, pero pueden verlo en mis redes sociales como psicóloga.Paulina Béjar en Facebook, Instagram y TikTok, y ahí tendrán la información de este webinar justamente con Pili Dávalos, que fue una persona que vino también antes sobre LinkedIn y marca personal y este duelo laboral y este coaching empresarial, porque queremos aportar, es un webinar ratito, queremos aportar para ustedes, queridos radioescuchas, lo pueden ver en mis redes sociales, y muchas gracias, hasta el próximo martes de Dementes. Gracias, mi gracias. Pauli. Gracias, Gracias Pauli. también, Abrazo a Franz. todos. Un gusto haberlos tenido con nosotros este martes.